Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, porque yo no era judío. Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Decir 70 años podría sonar como algo sumamente distante. 70 años suena como toda una vida, y de hecho lo es. Pero si lo pensamos por un momento, un abuelo, una abuela que tenga más de 70 años vivió en carne propia, o quizás escuchó de sus padres sobre un acontecimiento que marcó la historia de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Soy Héctor López y en este video de Profe en Casa estudiaremos las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Esta llevó a la humanidad al límite de barbarie nunca antes vistos. El conflicto trajo para millones y millones de personas devastación, muerte y dolor. Estudiar la historia tiene un objetivo, pues estudiando el pasado podemos tratar de comprender el presente y en consecuencia proyectarnos al futuro. A 70 años del fin de la Segunda Guerra Mundial, como humanidad, ¿hemos aprendido algo? ¿O estaremos acaso cometiendo los mismos errores? ...2 de mayo de 1945... tropas del ejército soviético luchan en cada calle, en cada casa. Un disminuido ejército alemán trata sin fortuna de detener lo inevitable. En medio del humo de las bombas y los incendios, en medio del miedo y del dolor, el Ejército Rojo plantará ese 2 de mayo sobre un destruido Reichstag la bandera roja de la Unión Soviética. La Alemania nazi había sido derrotada. El fascismo en Europa, que 20 años atrás había germinado como respuesta a la crisis económica, era arrancado. 3 meses más tarde, el 6 y 9 de agosto respectivamente, las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki eran blanco del primer bombardeo atómico en la historia. Japón se rendiría el 15 de agosto, poniendo fin de esta manera a uno de los conflictos bélicos más sangrientos que experimentase la humanidad. La Segunda Guerra Mundial como conflicto se desarrolla entre 1939 y 1945 y marcó el enfrentamiento de 3 grandes bloques geopolíticos. Y la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto literalmente mundial, es un hecho que no necesita ser demostrado. Prácticamente todos los estados independientes del mundo se vieron involucrados en la contienda, voluntaria o involuntariamente, aunque la participación de las repúblicas de América Latina fue más bien de carácter nominal. En cuanto a las colonias de las potencias imperiales, estas no tenían una posibilidad real de elección. Sobre el número de muertos, las proyecciones varían drásticamente, de entre 30 millones y 70 millones según las fuentes que se consulten. De cualquier forma, en palabras de Eric Hobsbawm, ¿qué importancia tiene la exactitud estadística cuando se manejan cifras tan astronómicas? ¿Acaso el horror del Holocausto sería menor si los historiadores llegaran a la conclusión de que la guerra no exterminó a 6 millones de personas, sino a 5 o incluso a 4 millones? ¿Qué importancia tiene que en el asedio al que los alemanes sometieron a Leningrado durante 900 días murieran 1 millón de personas por efecto del hambre y el agotamiento, o tan solo 750,000 o medio millón de personas? ¿Es posible captar el significado real de las cifras más allá de la realidad que se ofrece a la intuición? Los horrores de esta guerra marcaron una generación y los conflictos que ésta dejó abierto fueron heredados a generaciones que buscaron en las armas las respuestas a los problemas del pasado. Al finalizar la guerra, el mundo no será el mismo. Las potencias vencedoras ocuparán Alemania y Japón. Sin embargo, en su interior los vencedores verán cómo la legitimidad del orden colonial
se derrumba, iniciando el fin de los imperios ultramarinos. Las potencias europeas habían construido y reconstruido las fronteras del mundo, desde África hasta Asia. La primera mitad del siglo XX estuvo marcada por la presencia de grandes imperios. El mundo entero era el pastel que los imperialismos buscaban conquistar. De la forma más gráfica, Le Petit Journal de Francia publicaba ya en 1889 una caricatura en la que se mostraba cómo China y el mundo en sí eran repartidos. Así, para 1945 existían en el planeta cerca de 80 territorios en condiciones de colonia, sumando alrededor de 750 millones de personas. Con el objetivo de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, se creó en ese año, 1945, la Organización de las Naciones Unidas, siendo uno de sus grandes retos la solución al problema colonial. En su carta fundacional se lee como primer propósito: mantener la paz y la seguridad internacionales y, con tal fin, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz. Así, la permanencia del orden colonial constituía una negación al derecho de autodeterminación de los pueblos. El proceso de descolonización transformó drásticamente el mapa político del globo. Para 1945, Corea se independiza de Japón. Para 1946 y 47, Filipinas y la India harán lo propio al romper con el orden colonial e independizarse de Estados Unidos y Gran Bretaña respectivamente. Para 1960, con la aprobación de la Resolución 1514 de las Naciones Unidas, Declaración sobre la concesión de la independencia a los países y pueblos coloniales, se proclama solemnemente la necesidad de poner fin rápida e incondicionalmente al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones. De esta forma, en los 15 años que sucedieron al fin de la guerra, las cifras de estados asiáticos reconocidos internacionalmente como independientes se quintuplicó. En África, donde en 1939 solo existía uno, una década después de la guerra eran unos 50. Incluso en América, donde la temprana descolonización del siglo XIX había dejado una veintena de repúblicas latinoamericanas, la descolonización añadió una docena más. Así como las fronteras políticas fueron modificadas por la guerra, las fronteras económicas de igual forma se transformaron. De esta manera, entre 1914 y 1945, la economía estuvo caracterizada por un fuerte proteccionismo. La conferencia de Bretton Woods fue la herramienta para cambiar este panorama. En julio de 1944, en la comunidad norteamericana de Bretton Woods, en New Hampshire, se realizó la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas. El objetivo de esta era construir las nuevas reglas que regirían el comercio a nivel mundial, una vez que la guerra terminara. Para conseguirlo, se propuso impulsar el crecimiento económico mundial, el intercambio comercial entre naciones y la estabilidad económica, tanto dentro de los países como a nivel internacional. Con este fin, se dibujaron lo que serían una serie de instituciones destinadas a perfilar el nuevo orden económico mundial, las cuales son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el GATT. El Fondo Monetario Internacional debía garantizar el cumplimiento de las normas acordadas en lo referente al comercio y las finanzas internacionales y establecer facilidades de crédito para los países con dificultad temporal en la balanza de pago. El Banco Mundial, creado para financiar el desarrollo a largo plazo, y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y el Comercio, creado en 1947, que tenía por meta la liberación del comercio mundial. Este organismo, en la década del 90, se convirtió en la actual Organización Mundial del Comercio. Adicionalmente, se establece el dólar norteamericano como la moneda oficial para el comercio internacional. El peso de los Estados Unidos dentro del nuevo mapa económico se debe entender en el contexto geopolítico que sustenta la conferencia. Los delegados asistentes representaban a un total de 44 países. La India, por ejemplo, aún se encontraba para 1944 bajo el dominio del Imperio Británico, así que carecía de una representación real. Las potencias europeas estaban concentradas en el conflicto militar. Alemania y Japón, como potencias enemigas, no fueron convocadas. Por su parte, la Unión Soviética abrigaba un modelo de economía distinta, centralizada y planificada por el Estado, razón por la cual no ratificó ningún acuerdo. Quien mejor retrató la conferencia de Bretton Woods fue el delegado de la Reserva Federal de Estados Unidos, Emanuel Alexandrovich, quien afirmó: "Todos pueden opinar, siempre que sean complacientes o no digan nada". Bajo este consenso, se organizaría el nuevo orden económico mundial, mismo que hoy sigue vigente. Ahora bien, a 70 años del fin de la guerra y del nuevo orden que ésta generó, las noticias que se presentan en el panorama son poco alentadoras. La crisis económica atenaza a la sociedad europea. Las respuestas a este problema son tan diversas como las mismas causas de la recesión. Sin embargo, es preocupante el observar cómo día a día
toman fuerza propuestas y modelos autoritarios. Miramos con preocupación cómo emergen en Grecia, España, Italia e incluso en América Latina grupos filofascistas y grupos neonazis. Como humanidad, ¿hemos aprendido algo? ¿O estamos acaso construyendo las mismas respuestas a las mismas viejas preguntas? Le invito a reflexionar sobre estas interrogantes y a seguir viendo videos de Profe en Casa. Patente.